encontré varios libros que uno de ellos me encantó y lo tengo yo y lo estudié y es el que da nombre a esta clase que se llama Caminos de Pureza. Esos libros me lo dio eh, doña Shifra Esther y Naomi. Y les agradezco a ellas por haberme dado este libro que ha sido muy valioso para mí, para estudiarlo y para poder preparar la clase de hoy. Es un libro, este se llama así, Caminos de Pureza, es un libro viejo, es del año 94 y fue escrito originalmente por el rabino Mordejai Eliyahu, que fue Rishon LeZion en Eretz Israel, y que se lo tradujo otro rabino. Y se llama Caminos de Pureza porque tiene que ver con la pureza familiar. Voy a explicar un poquito el tema de la pureza familiar. A veces nosotros pensamos que, y es muy común que las personas, las mujeres, valga la redundancia, que somos las encargadas de esto, seamos a veces como las más carentes de esta información. Yo sé que aquí hay muchas que sí la saben muy bien, pero hay otras personas que no, definitivamente no conocen. Entonces, quiero que me digan cuáles son las 3 mitzvot que son específicamente de la mujer. 3. De las 613, aunque tenemos que cumplir otras, como decir el Shema diariamente, como rezar la Amidad diariamente, participar de la fiesta, Shabbat, todo. Pero hay 3 mitzvot que son específicas de la mujer. ¿Cuáles son? Quiero que me digan alguna. ¿Cuáles son esas 3 mitzvot específicas de la mujer? Shalom Rabanit, encendí las velas, las halot, y solo esas recuerdo. Sí, ok. Ari me puso a hacer halot y las velas de Shabbat, y la pureza familiar también me puso, vamos a ver, ¿quién me lo puso? Cindy, la separación de la halá, sí. Esas son las tres mitzvot de la mujer. Hoy vamos a hablar de una de las más importantes. Y de las más importantes no porque las otras no lo sean, sino porque en ella está el alma de los hijos de nosotras, los hijos que nos van a nacer, o los que ya nos nacieron, ¿verdad? No, me refiero a los que ya nos nacieron cuando han hecho sus procesos ya de conversión y han hecho la pureza familiar. Las que son conversas, las que son judías de nacimiento, pues también no hicieron un proceso, pero todas tenemos que cumplirlo por igual. Entonces, la pureza familiar, sobre todo, es algo muy espiritual. El asunto, la clase hoy está centrada más que en la explicación de un montón de temas que incluye eso, porque la clase no va a ser suficientemente larga como para poder explicar todo. Sin embargo, hay algo que sí quiero como que les quede muy claro. Y es que en el caso de la pureza familiar, no es solamente nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma lo que está en juego. Es el alma, el espíritu de los seres que traeremos a este mundo posteriormente. La pureza familiar tiene más que ver con la parte espiritual de la persona. ¿Qué es lo que sucede cuando una mujer tiene su periodo menstrual? La mayor parte de las veces, y he tenido preguntas de ese tipo, de muchachas que se sienten molestas, que me dicen, ¿cómo es posible que si yo estoy bien bañada, estoy limpia, porque me dice que soy impura? Bueno, la impureza no es por algo corporal. La impureza es por algo espiritual. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo óvulos. Entonces, cuando ya la mujer cuando la mujer judía, cuando se desprende un óvulo y sale por el conducto vaginal
con la menstruación, eso quiere decir que ese óvulo tuvo posibilidad de haber sido fecundado. Es como una persona muerta, como un judío muerto. Tal es el caso que, digamos, cuando se va a un funeral en el cementerio, hay toda la tumba, toda la impureza. Ciertamente en estos tiempos no podemos decir que existe pureza total de todo el pueblo judío porque no tenemos el Bet HaMikdash. Si tuviéramos el Bet HaMikdash y pudiéramos cumplir con las 613 mitzvot, entonces podría haber la vaca roja, que es otro tema aparte, pero que la purificación de los, sobre todo por los muertos, las personas fallecidas que hacían el Cohen Gadol con la vaca roja, purificaba todo, pero se impurificaban ellos. Entonces, nosotras, al tener un periodo todos los meses, botamos un óvulo o 2 óvulos, y hasta más en algunos casos, de que eso nos causa impureza en el cuerpo. Es espiritual, no es física. Entonces, ¿qué hacemos para quitar la impureza? Vamos a la migbe. La migbe es agua purifica, pero como ahorita en nuestra comunidad estamos construyendo una migbe. La migbe tiene que ser con medidas específicas, tiene que bajarse el agua de lluvia porque es las aguas de arriba y las aguas de abajo. Entonces, tiene que bajarse el agua de lluvia en forma específica para que sea totalmente directa, que entre en la migbe y que no haya nada que sea como una separación de la pureza del agua que baja. Entonces, la migbe se considera que es específica para purificar. No sirve una piscina, no sirve una tina en la casa, no sirve bañarse debajo de la ducha, no sirve nada. Sirve el río, sirve el mar y sirve la migbe. El río y el mar son mikvaot naturales. Y la migbe que tenemos en las comunidades o algunos rabanim tienen en sus casas. Entonces, nosotras tenemos que entrar a la migbe para purificarnos, no porque estemos sucias. Es más, una migbe puede estar abandonada de mucho tiempo, puede estar con algas, puede estar verdosa el agua, pero si fue agua purificada, pura en esa forma, aunque esté verdosa por efecto de algas, del sol, de lo que sea, es una migbe kasher. Entonces, al otro día me dijo un señor que vio una migbe que le caían animalitos, que le caían estos geckos o lagartijas, que si eso impurificaba el agua. Entonces, claro que uno piensa que por caer un animalito el agua queda impura, no queda impura. El animalito se tiene que sacar, obviamente, para entrar a la migbe, pero no queda impura. Él me dijo, es que se arrastran por el suelo, sí, pero ¿quién es más impuro que nosotros mismos? Hombres o mujeres, que estamos impurificados y también entramos dentro del agua de la migbe y no la impurificamos por eso. Entonces, ¿qué pasa con las, por ejemplo, las personas que no se impurifican, las mujeres que no se purifican después del periodo menstrual? Entonces, un ruaj, no quiero hablar cosas cabalísticas, pero es lo que explican los libros y los sabios. Un ruaj, un espíritu que no es bueno, está dentro de nosotros. Y entonces, cuando hay una fecundación de un óvulo con un espermatozoide, esa fecundación es como, y ojo, quiero hacer la salvedad, es en las mujeres judías, no en las mujeres no judías, en las mujeres judías específicamente. Hay ese ruaj que entra como dentro de ella, que es como, o que está dentro de ella alrededor, que está en el lugar donde están, y que al hacer la fecundación hay como cierto grado de impureza dentro de ella, y entonces el alma pura que pudo haber sido concebido de bajar un alma en un niño o una niña en este mundo espiritual no va a llegar a ser como
lo más puro que se requiere en la fecundación, a la hora de la fecundación. Claro que ese niño o niña, después de que nace y en el transcurso de su vida, va a tener momentos para purificarse, para hacer sus propias purificaciones. Pero en la primera parte, la fecundación no es lo idóneo. Entonces, inclusive estaba leyendo aquí, bueno, quiero leerles esta parte porque dice que los saduceos dijeron los saduceos eran descendientes del Cohen Gadol, que se llamaba Tzadok, en la época más o menos del rey Salomón. Entonces, a ellos se los consideraban muy estrictos, y hay cosas muy estrictas dentro de la halajá de pureza familiar. Y entonces ellos le preguntaban a los sabios que le reprochaban por qué decían que los escritos sagrados transmiten impureza en las manos, pero los libros de Homero no transmiten impureza a las manos. O sea, ellos estaban en esa época pensando que inclusive libros que son considerados como profanos, esos no causaban impureza, y los libros sagrados sí. Entonces ellos decían, ¿por qué? ¿Por qué un libro sagrado? ¿Por qué un Sefer Torah? ¿Por qué una Mishnah va a causar impureza en nuestras manos? Entonces Rabbi Yohanan ben Zakkai dijo, es que este es el único punto de divergencia entre nosotros. Dice, he aquí que ellos dicen que los huesos de un cadáver de asno son puros, mientras que los huesos de Yohanan, el Cohen Gadol, son impuros. Le dijeron, entre más valioso es el ser, más puede transmitir la impureza. No es lo mismo, por ejemplo, cuando vamos a un cementerio, a un funeral, ir a un funeral de una persona, a un cementerio judío, que a un cementerio no judío. ¿Por qué? Porque la tumá que hay ahí, la impureza que hay ahí, es mucho más grande que la impureza que hay en un cementerio no judío. ¿Por qué? Porque no conocemos las personas que están ahí sepultadas. Entonces, hay personas que fueron grandes tzadikim que estuvieron ahí. Entonces, mientras más pureza hay, en la más sagrada, más alta sea la persona, más estudiosa, más impureza transmite su cadáver a la hora de que es enterrado. Por eso es que cuando llegamos a un cementerio y vamos a un funeral, tenemos que hacernos netilat yadayim alterna 3 veces sin decir verajá. Simplemente así no se secan las manos, se escurren y se sale del cementerio. Entonces, nosotros, dice que nosotros, perdón, nosotros, dice aquí que siendo así, con respecto a los libros sagrados, a los escritos sagrados, por ser más valiosos, son más capaces de transmitir la impureza. Eso está en Yadaim, capítulo 4:6. Dice que el pueblo judío se elevó por encima de los demás pueblos del mundo por medio de su aceptación de la Torá. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotras no hacemos una inmersión en la migbe? Todo alrededor de nosotros, todo nuestro cuerpo, todo lo que nosotras tocamos, pero en una forma espiritual, es como si estuviéramos impurificando. Obviamente estamos prohibidas para el esposo. Entonces dice, ¿qué es el estado de nidad? Se considera a la mujer en estado de nidad cuando ha salido sangre de su útero, tanto si la pérdida se ha producido de modo natural o fue provocada por un salto, una revisión médica, un golpe, lo que fuera. Es cuando sale sangre del mecor. El mecor es como, es el útero, es donde está el útero. Entonces, cuando sale sangre ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si una mujer se golpeó el labio externo, pegó en algo y empezó a sangrar? Eso no significa que está impurificada, esa no es sangre impura, está saliendo por otras cosas. O, por ejemplo, si tiene una infección en los riñones y orina y sale sangre, eso no la impurifica. Pero ojo que hay que tener mucho cuidado cuando se hace una revisión después del periodo menstrual, y también se tiene eso. Hay que buscar una autoridad rabínica para explicarle y decirle y enseñarle el Mokdehuk. El Mokdehuk es los pañitos,
un pañito que tengan, o si tienen mock de hook, que son esos pañuelitos para hacerse revisión, que se ponen en el dedo y se introduce en la vagina y entonces puede hacer la revisión para ver que no haya sangre. Es muy diferente, por ejemplo, los diferentes tipos de muestras de sangre que hay. Entonces, si usted le dice a la persona, por lo general se hace en la siguiente forma. Cuando hay mujeres que tienen dudas con algo, con respecto a su periodo menstrual y piensan que pueden estar prohibidas para el esposo, entonces hacen una revisión y mandan ese pañuelito, lo meten en un sobre. Como nuestras comunidades son pequeñas, pero digamos en comunidades grandes donde hay muchísimas mujeres, se los dan a la Rabanit, ¿verdad? Y la Rabanit pone el nombre de la persona para ella, para saberlo ella, porque son muchas, a veces son muchas las consultas, para poder ella devolver la respuesta, porque ella se la da a su esposo revisa, saca la mancha, algunas inclusive mandan un calzón, porque tal vez no estaban en periodo y les llegó y les vino, no es que les llegó, les salió una gota de sangre en un periodo que no se lo esperaban. Y entonces hay gotas de sangre, hay diferentes manchas que ahorita vamos a ver. Entonces llegó una mancha y entonces ellas mismas doblan el calzón y lo meten en un sobre y se lo dan a la Rabanit y le dice, Rabanit, me pasó esto, yo estoy prohibida o no para mi esposo. Y la Rabanit se lo da al esposo, el esposo especialista, porque ojo, no todos los rabinos son especialistas en esto. Tienen que ser rabinos especialistas en nidá. Entonces ellos sacan, como lo hay, por ejemplo, para la revisión de la lana y el lino, la mezcla de lana y lino, que es prohibida, también hay personas capacitadas, rabinos capacitados en revisar la ropa para que mande una ropa mezclada de lana y lino. Entonces ellos están especializados en eso y no hay ninguna pena. La mujer entrega a la Rabanit y la Rabanit después, ya sea que la llama por teléfono o que la mujer llega donde ella, le dice, no, esta mancha no es impura o esta mancha es pura y tienes que, si la mancha es pura, tienes que entrar en periodo de 7 días de limpieza y de revisión. Y si la mancha no es impura, pues simplemente no hay ningún problema. O sea, no tiene ningún problema, ya puede estar con su esposo sin ningún problema. Dice que la mujer se convierte en impura tanto si la sangre apareció durante su periodo menstrual o fuera del mismo. Aquí yo creo que vemos muchas, cada una tiene su propio periodo menstrual, ¿verdad? Y les comento, yo cuando estaba joven, mi periodo menstrual era muy extraño y yo nunca me daba cuenta. Aquí habla de, por ejemplo, los signos que le salen a uno y que uno se da cuenta cuando ya empieza el sangrado. Yo nunca me daba cuenta. A mí me empezaba el sangrado cuando me daba cuenta estaba manchada. El problema que yo tenía más grande era que a mí me venía una vez cada 3 meses. Entonces, imagínense lo que era eso. Y me duraba entre 10 y 12 días. Un proceso muy largo de sangrado muy fuerte durante mucho tiempo, pero tenía 3 meses que no me venía. Entonces, cada una tiene su periodo. Y hay algunas que son muy regulares, otras que son muy irregulares. Normalmente, hormonas o cosas así hacen que los periodos sean regulares, pero las que los tenemos irregulares no tenemos forma de saber, es problemático, hay que tener cuidado. Entonces, si por ejemplo, muchas mujeres sienten, les empieza un pequeño dolor de ovarios, sienten una presión en la parte pélvica o les da alguna temperatura, sienten algún escalofrío o sienten inmediatamente cuando les sale el flujo de sangre y no tienen, digamos, como ninguna que están empezando a menstruar. Entonces ya ahí se están. Pero si alguna no lo tiene y tal vez ha estado con su esposo y en ese momento se dan cuenta, hay que hacer una revisión. Y hay que hacer todo un proceso que es bastante interesante y largo que ahorita no lo voy a explicar en este momento, pero tal vez en otra ocasión.
Dice, hay una diferencia entre mácula y sangre. Mácula es eso que les digo que es una pequeña mancha. La mácula tiene que ser de por lo menos 2 centímetros, de más de 2 centímetros, para que sea una mancha como que uno pueda ver que es una mancha de sangre. Entonces, digamos, en esos 2 centímetros, hay mujeres que manchan, por ejemplo, diferentes colores. Hay mujeres que tienen manchas amarillas, amarillentas, verde lima, verde, marrón, gris, café. Entonces, y ustedes vieran cómo los libros explican y vienen esas manchas así muy específicas de la ropa interior de las mujeres. Entonces, si tiene, eso solamente se puede evaluar si tiene una prenda blanca puesta, una ropa interior blanca. Porque si tiene puesta ropa interior de color, no se puede evaluar. Tiene que hacerse como poner un pañito blanco, algo así, para que pueda determinarse el color de la mancha. Ahora, por ejemplo, una mancha que es gris, hay grises que son grises, pero hay grises que casi llegan a lo negro. Si lo gris llega casi a lo negro, entonces eso quiere decir que el negro es considerado sangre. Y al considerarse sangre, entonces queda impurificada en el instante mismo, ¿verdad? Entonces, el tema de las manchas es un tema, o mácula, le llaman mácula o mancha. Entonces, eso es lo que va a determinar que la mujer ingrese a un estado de impureza en casos específicos. Porque la mancha, como específicamente, es como sangre. Y eso se puede hacer, como les digo, en el instante mismo o si se revisan las manchas posteriormente. Por ejemplo, una revisión médica. A veces el doctor pone un espéculo y hace una revisión médica con el espéculo y introduce aparatos para hacer un examen ginecológico. Entonces, al hacer eso, rompe. Y al romper, eso empieza a ser, como les digo, como sangre del mecor. Entonces, eso sí va a impurificar, ¿verdad? Entonces, la mujer tiene que guardar después de ahí, porque es el sangrado del mecor, el sangrado del útero, lo que causa la impureza. No importa si es sangrado menstrual o si es que el médico les hizo algún tacto, alguna prueba vaginal, y entonces lo que causó fue que sangrara, pero al ser sangre del útero, impurifica. Entonces, a partir de ahí tiene que entrar en periodo de pureza, o sea, los 7 días de espera. Entonces, ahí lo que hace es que al día siguiente se revisa en la mañana y en la tarde. Específicamente, cuando se va al baño, en la mañana que uno se ha bañado y tiene, cuando se baña sale como, cuando uno se da una ducha, sobre todo con el agua caliente, es más fácil de que cualquier sangrado salga. Entonces se revisa en la mañana y en la tarde para ver si hay algún rastro de sangre. Ya cuando han pasado 7 días, entonces ya se puede hacer la inmersión en la misma. Por ejemplo, hace unos años atrás yo tuve una operación en la que me quitaron un quiste. Entonces, era una operación que era vaginal, digamos. No, perdón, esa fue operación, fue apertura de mi piel. Y entonces me quitaron ese quiste, pero al quitarme el quiste, entonces después me quedó un pequeño sangrado. Aunque ya yo no estaba en periodo menstrual, yo tuve que hacer los 7 días de espera y de revisión y ya después ir a la MIP. Aunque ya yo no tenía varios años de no tener periodo menstrual, tuve que hacerlo porque el hecho de sangrar del útero hace que uno se purifique, aunque sea por razones médicas. Okay. Después, bueno, dice que de acuerdo con los sabios y de acuerdo con la Torá,
La mujer no ingresa en el estado de impureza hasta que no siente realmente la pérdida de la sangre. O sea, porque si sale, como les dije, una manchita, tiene que estar muy seguro del tipo de mancha que es para quedar impura. Si no, no hay problema. Vamos a ver, dice aquí, dice, muchos son los casos en los que la mujer continúa en estado de pureza, pero define su estado erróneamente por ser rigurosa consigo mismo en la prohibición. No debe una mujer determinar que una mácula es impura hasta que no se cumplan las siguientes condiciones. Y estas son las condiciones. Bueno, las tonalidades que les dije, consideradas impuras, tales como rojo. Bueno, estas son las consideradas impuras, porque les dije las que son puras, pero las impuras son el rojo, el negro, el anaranjado, el rosado, el marrón rojizo, no el café, el marrón rojizo y similares. Esas son las que se consideran impuras. La aparición de la mácula o de la manchita sobre la vestimenta limpia y blanca, es decir, que no esté sucia ni sea de colores. La aparición en un sitio donde es lógica su presencia, o sea, en el bloomer o en el vestido atrás, ¿verdad? Que se sentó y le apareció una mancha. La aparición de una mácula no más pequeña de los 2 centímetros, o sea, lo que dijimos hace un ratito, que un poquito más de 2 centímetros, ya más grande que eso, ya es considerada una mancha. Entonces, una mácula fuerte tiene que ser más grande. Que la mujer no haya estado en contacto con otra posible fuente de pérdida de sangre, tal el caso de una herida o simplemente con pintura o con remolache. Uno se puede haber pintado, haber pegado en algo y no se dio cuenta y era pintura. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces se dice, si no se cumplen las 5 condiciones especificadas, la mácula o mancha no es considerada impura, partiendo de la base que la mujer no ha tenido la sensación interna de pérdida de sangre antes de observar la mácula. Entonces, vamos a ver. Dice que es conveniente que la mujer evite la utilización de papel higiénico de color rojo o rosa. ¿Se acuerdan que antes, ya ahora no es costumbre ese tipo de papel higiénico, pero en una época estuvo muy de moda, y este libro es tan viejo, tiene como 27 años, entonces estuvo muy de moda que las mujeres, que habían en los servicios sanitarios papeles higiénicos del mismo color de la taza, y entonces habían celestes y rosados y verdes y negros y fucsias y de todo, ¿no? Eran muy bonitos de decoración, pero eso estamos hablando de mucho tiempo. Ahora, gracias a Dios, casi todos son blancos o beige. Entonces, pero en esa época sí, decía que es conveniente que la mujer evitara utilizar esos papeles porque si no iban a pensar que podía ser tal vez incluso el color del papel higiénico hacía que al utilizarlo hiciera como una mancha de color que no existiera y pensara que podía estar impura, pero ya eso no es en este tiempo. Dice las tonalidades consideradas puras que hablamos ahorita, el blanco, el verde amarillento, el verde, el marrón, el gris. Y dice que una mujer que sabe con certeza que tiene una herida en su zona vaginal, la cual pierde sangre, no es juzgada como en estado de impureza, lo que acabamos de decir, por la aparición de esa sangre. O sea, tiene que hacerse una revisión muy minuciosa, pero en realidad el hecho de que tenga un sangrado de otro tipo no la convierte en impura, siempre y cuando no venga del mecor. O sea, puede ser una herida en el labio, puede ser, como les dije, una infección de los riñones o una cosa así. Bueno, ahora vamos a ver, después de eso, ¿qué pasa? Bueno, pasa el periodo menstrual y el tiempo que les dure el periodo menstrual. Hay que esperar después de la que vieron el último día, que ya dejaron de sangrar. Al día siguiente, en la tarde, empiezan con la revisión. Entonces, ese pañito que se ponen en el dedo y levantan como una pierna lo más sencillo. Porque tiene que poner una pierna levantada, por ejemplo, en el baño, en la taza del servicio sanitario cerrada, ponen la pierna encima
y entonces se introducen su dedo y hacen este movimiento así como circular, como sintiendo que todas las paredes de la vagina están tocadas con el dedo envuelto en este pañito que les dije que se llama mop de hook, ¿verdad? Que es para hacer la revisión. Entonces, ya faltan 4 minutos. Entonces, hacen esa revisión y después de ahí, entonces, la empiezan a hacer ese día en la tarde, el día siguiente en la mañana, el día siguiente en la tarde, así, durante varios días. Cuando ya el pañuelito le sale sin sangrado, sin sangre, entonces ya, que ni en la mañana ni en la tarde le salió sangre. Sí, podemos volver a reunirnos si quieren. Entonces, pueden, ya a partir de ahí empiezan a contar los 7 días de pureza, los 7 días limpios, perdón. Y ya esos 7 días, el 7º día ya van a la migbe. Van a la migbe, ya llaman al Surabanit y van a la migbe. Por favor, no dejen de ir a la migbe. Las personas a veces piensan que esto es una mitzvah irrelevante, pero es, como les digo, la más importante de todas porque determina la pureza del producto de la intimidad. O sea, si la mujer queda embarazada y no ha hecho la tara, entonces es un problema. Hay un montón de cosas que dicen los libros que pasan con los niños que no tienen tara, mujeres judías, ojo, ¿verdad? Me está diciendo que nos volvemos a reunir cuando se termine el tiempo. Ok, está bien, vamos a hacer eso. Ya nos queda poquito. Bueno, entonces, en ese periodo de tiempo, el periodo en que tenemos que tener distanciamiento, cuando yo empecé al principio a leer esto, no de esto en este momento, muchos años atrás, cuando empecé a leer eso, me di cuenta yo decía, pero eso es como excesivo. ¿Cómo es prohibido no estar cerca, no acercarse? La Torá dice, no acercarse, no te acercarás. La Torá dice, no te acercarás, es decir, se prohíbe todo acercamiento. Quizás podríamos pensar que se puede dormir junto a ella estando vestida, o sea, en una misma cama, la bata y todo, y la Torá dice, no te acercarás. Entonces, hay cosas que yo pensaba, que tan difícil. Sin embargo, la Torá tiene estas reglas y después los sabios las han especificado. Entonces, la prohibición de no acercarse determina el distanciamiento del contacto corporal. También se prohíbe el acercamiento a la mujer en estado así como mantener cualquier contacto físico. Entonces, ¿qué pasa? Que uno no le puede dar al esposo, digamos, sirvió un vaso de agua y dárselo al esposo, no se lo puede dar mano a mano, se lo tiene que poner en la mesa o a través de otra persona. Inclusive hay algo que sucede cuando las mujeres de repente por la emoción a veces viene la regla cuando se van a casar porque hay un desorden hormonal y es una emoción y todo y de repente les vino la regla. ¿Cómo se llama esto? Se llama calamidad. O sea, novia nidad. Pero yo lo que le digo es calamidad. Calamidad porque de ahí, no, o sea, se casan, sí, hacen la boda. Pero, no, tiene que esperar que le pase el periodo a ella y los 7 días limpios para poder hasta que en su época Rabbi Akiva dijo, si así lo exigiéramos, provocaríamos que ella fuera despreciada por su marido y tal vez pudiera inclusive llegar a divorciarse de ella. De ahí que Rabbi Akiva haya establecido que una mujer en estado de nidad puede pintar sus ojos, peinar sus cabellos, vestir ropa colorida, todo este tipo de cosas, o sea, andar bonita, ¿verdad? Las mujeres solteras se encuentran permanentemente en estado de impureza y el hombre debe guardar la prohibición de acercamiento
con especial seriedad cuando se trata de la mujer con la que se ha comprometido. O sea, algunas, por lo general entre las familias muy religiosas hacen un shidduch y los matrimonios son programados, pero son muy rápido, ¿verdad? Entonces, es diferente. Pero hay algunos que inclusive solamente se citan 2 o 3 veces en un hotel para conocerse un poco y después ya fijan la fecha de boda. Obviamente, por aquí las circunstancias son diferentes. Sin embargo, cuando hay novios, que por la cercanía y por la educación también de cada uno y por el nivel que tengan en su hogar de Torah, entonces van a ser, es muy común hoy en día encontrar parejas de muchachos, muchachas, jóvenes, judíos que viven junto a sus parejas y que no se han casado, ¿verdad? Y después deciden que se van a casar. Entonces, en esos casos, está prohibido para una mujer soltera ir a la mikve. Entonces, esas muchachas y esos muchachos están en constante problema de que están manteniendo intimidad sin que la muchacha se purifique, porque está prohibido, no es para las muchachas solteras. Entonces dice, la Torá decreta no acercarse, y son varios tipos de prohibiciones. No acercarse, el segundo comprende todo aquello que se prohíbe con la posibilidad que incite a la pareja a mantener relaciones íntimas. El tercero comprende todo aquello que prohíbe por la posibilidad que estimula a la pareja a transgredir la prohibición de no acercarse. El cuarto comprende todo aquello que puede llevar al hombre a pensamientos libidinosos y al vano derramamiento de espermas. Entonces, ¿cuáles son las prohibiciones que atañen el estado de nidá? Bueno, la frivolidad. ¿Qué significa frivolidad? Frivolidad es cuando uno empieza a decir, por ejemplo, chistes cargados de humor, con morbo, sobre todo cuando está en estado de nidá. Entonces uno hace un chiste y con el esposo se ríe y empieza a crear alguna atmósfera de intimidad. Entonces eso está prohibido. Lo que les dije, el contacto, el traspaso de mano a mano, de objetos de mano a mano. Comer sobre una misma mesa. Pero ojo que comer sobre una misma mesa es, digamos, cuando en una mesa cada uno tiene su lugar establecido. Que el esposo tiene un lugar y la esposa siempre tiene un lugar y siempre se sientan en ese lugar. Se pueden sí sentar en la mesa, pero con una pequeña separación, digamos, un aislador diferente, o que ella o él se sientan en una silla diferente. Entonces, al tener un lugar diferente, le hace recordar de que están en unidad y que no pueden pasarse cosas juntos, la ensalada, el pan, el refresco, el agua, lo que sea, un plato que contiene arroz. No pueden pasárselo de mano a mano, tiene que estar en la mesa puesto. Pueden sí haber, por ejemplo, un platón de ensalada en el centro y que cada uno coja, un momentito, las preguntas ahorita las contesto. Puede haber un platón de ensalada, por ejemplo, en el que cada uno se sirve, cada uno pone la ensalada, toma de ensalada y se la sirve en su plato, eso puede. O puede tener una tercera persona que le pase el plato de la comida, pero no directamente la esposa, su esposo, y esas son las reglas. Por ejemplo, el hombre come los restos de la comida de la esposa. Por lo general los hombres son muy glotones y andan que está comiendo a la esposa y se quedan viendo el plato y diciendo que con hambre. Y la esposa le da el plato, entonces no puede hacerlo en ese periodo. Ella sí puede comerse los restos de comida de su esposo, que no quiso más y se los quiso comer ella, por ejemplo. Pero él no puede comerse los restos de comida de ella. Bueno, recuerde que en el judaísmo las camas tendrían que ser separadas, ¿verdad? O sea, sobre todo por el periodo de nidá. Entonces, incluso puede haber una cama
de las grandotas, Queen es, creo que se llaman, bueno, las más grandes, King, ok, King. Entonces, tienen 2 colchones separados. Aunque esos 2 colchones son separados, en el periodo de nidad hay que poner una separación. Hay algunas gentes que conozco, que he visto, que en sus camas tienen estas camas grandes y tienen una tabla que hace una separación, una tabla de madera que entra perfectamente, calza como en el centro y están específicamente para eso, para que sean camas para personas que son religiosas y que quieren tener la cama unida, un solo camón grande king, pero ponen una división cuando está en el periodo de nidad, para que no vaya a haber, no sé, a veces los esposos se abrazan en la noche o se toman de la mano, y inclusive hasta dormidos lo hacen, no se dan ni cuenta. Entonces, para que pegue con la pared, para que pegue con la tabla. Entonces, ya ahí se recuerda de que no puede traspasar el límite, ¿verdad? Entonces hacen eso, o tienen camas individuales. Entonces el esposo no puede ni sentarse ni recostarse sobre la cama de la esposa o el lado del colchón de la esposa, ¿verdad? O sentarse sobre un mismo banco, se refiere a un sillón de esos de 2 plazas o 3 plazas en el que estén los 2 sentados, porque tienden a haber, como esposos tiende a haber cariño, caricias, entonces puede acercarlos porque se han olvidado, ¿verdad? Entonces, dormir en una misma cama, las leyes referentes a las zonas íntimas, o sea, si una mujer sale del baño y puede tener un dispositivo puesto como un Tampax, un Playtex, uno de estos que son tampones, y entra al baño y sale del baño y sale medio vestida y termina de ponerse la ropa en su cuarto, su esposo no tendría que estarle viendo sus partes íntimas ni nada, es mejor que salga, ¿verdad? Porque es una provocación. Bueno, servir bebida y comida, ya dije, tender la cama a la esposa. La esposa no puede tender la cama delante del esposo cuando está en periodo menstrual. Él tiene que estar fuera y ella tender la cama. No tiene que estar él presente. ¿Por qué? Porque se sube en la cama, se pone rodillas para tenderla, estirar la colcha, la sábana, acomodar las fundas y está de rodillas sobre la cama. Es como una tentación. Entonces, hay todo ese tipo de juegos mentales que entran dentro de esto como si fuera una provocación. Bueno, el echarle agua, como les dije, y por supuesto en los casos de enfermedad, pues tampoco, porque por ejemplo, voy a buscar la parte de las enfermedad. Dice que la prohibición de acercamiento entre un hombre y su esposa en estado de unidad estaba en vigor inclusive cuando uno de ellos estaba gravemente enfermo y se temía por su vida. Mas el versículo dictaminó que sus caminos son caminos de dulzura y todas sus sendas de paz. Y la prescripción de la Torá incluye el acercamiento de la mujer en estado de unidad, cuando el mismo puede despertar deseos profundos. Por lo tanto en casos específicos en los cuales no se teme por el incremento del sentimiento, se prohibió el acercamiento estrictamente necesario, lo cual no incluye el contacto físico, sino a través de la ropa. Entonces, por ejemplo, cuando alguno de los cónyuges está enfermo y no tiene quien lo atienda, y aunque la prohibición es menor, cuando el marido es quien se encuentra enfermo, de todos modos no deben tocarse sino a través de la ropa. O sea, como si ella tuviera que darle algo, entonces tendría que hacerlo como con un paño, o hacerlo a través de un paño, porque lo está asistiendo y no tiene más nadie quien le ayude a asistirlo, ¿verdad? Esto. Prohibiciones para la mujer en estado de nidad. Les debo decir que esto a mí me sorprendió muchísimo porque esto nunca lo había leído, pero me pareció muy interesante. Dice, es conveniente que una mujer en estado de nidad no entre en el cementerio,
debido a los malos espíritus, ruach ra, de ese lugar. Además, la sabiduría cabalística recomienda que una mujer no debe asistir en general a un cementerio y especialmente a un entierro, ya que allí reina el ángel de la muerte, quien a través de la sangre puede dañar gravemente a las mujeres. Nunca había escuchado eso, pero me pareció muy, muy interesante. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Como les dije, como este libro es bastante viejo, han habido otras formas de, por ejemplo, cuando uno está con su periodo menstrual, de tener, ¿cómo se llama? El sangrado, de detener el sangrado. Entonces, no detenerlo, perdón, de contenerlo. Ahora las toallas sanitarias tienen un gel, absorbe todo, uno se siente limpia, seca y sin olores. Pero en una época se ponían pañitos, se introducían algodones o qué sé yo para contener el fluido. Entonces dice que la mujer que coloca algodón en su zona íntima y este de absorber sangre y flujo, despidiendo mal olor, no debe estudiar ni rezar hasta quitarlo de su cuerpo. ¿Por qué? Bueno, incluso para cuando los esposos están en la casa y están estudiando Torah, los bebés pequeñitos, los que están, ya caminan y tienen menos de 3 años o qué sé yo, que ensucian sus pañales todavía, no solamente con orines, sino cuando tienen la caquita que están ahí en el pañal y uno no se da ni cuenta y andan por todo lado pululando y no se da uno ni cuenta hasta que le llega el olor, ¿verdad? Y ay, voy a cambiar el chiquito o la chiquita. Entonces, cuando el papá de los niños está estudiando Torah, no es conveniente que los niños anden ahí, sobre todo si están con caquita, porque una de las cosas que es prohibida, inclusive para una persona cuando está en la midá, cuando va a estar en la midá y sabe que tiene ganas de ir al baño, es mejor que vaya al baño. Y aunque esté en Minyan, mejor que el hombre, si está en Minyan y tiene necesidad de ir al baño, mejor que pare y vaya al baño, haga sus necesidades y regrese. ¿Por qué? Porque no puede haber malos olores ni suciedades, no pueden haber perros, ni pueden haber gallinas, ni pueden haber nada que tenga alguna suciedad en la que uno no se dé ni cuenta, ¿verdad? Entonces, la Torah no es para que haya suciedad, ni malos olores, ni nada. Una vez escuché un cuento de ¿cómo se llama? De Rav Obadia Yosef Alaba Shalom, que estaba haciendo un shiur y de repente como que en el edificio donde estaban había un olor a rata muerta increíble, se había muerto un animal, habían buscado por todo lado y no encontraban el lugar donde estaba el animal muerto, no lo encontraban y no lo encontraban, pero estaban ahí estudiando. Entonces, ¿qué hicieron? Y lo que hicieron fue agarrar, no había en ese momento, que era cuando estaba joven, no habían los sprays que tenemos hoy día para eliminar malos olores. Y entonces agarraron papel y tela, hicieron como una especie de antorcha y empezaron a quemar. Entonces el humo que despidió era más fuerte que el olor de la rata que estaba muerta. Y entonces eso les permitió terminar de estudiar y salir. Pero los olores, también en nosotras, si tenemos un mal olor cuando estamos en nuestro periodo, entonces mejor no estudiar y no rezar hasta tanto, no llegar, quitarse la toalla o lo que tiene, que ya tiene mucho rato, limpiarse y ya después de que hacen esa acción, entonces sí se pueden poner a estudiar o a rezar. Bueno, leí un poquito, pero no lo subrayé, con respecto a las leyes de ONA y de las relaciones íntimas durante el embarazo. Porque hay unas cosas que dicen que dictaminaron los sabios que para mí no tiene
no tiene un sentido. Sin embargo, las dictaminaron los sabios y las escuchamos, pero se las voy a leer porque a mí me llamó mucho la atención esto que dicen. Dictaminaron los sabios, durante los primeros 3 meses de embarazo, las relaciones íntimas son difíciles para la mujer y para el feto. O sea, es muy difícil para los dos. Durante los 3 meses intermedios, las relaciones íntimas son difíciles para la mujer y buenas para el feto. Y durante los últimos 3 meses, las relaciones íntimas son buenas para la mujer y para el feto. Pues gracias a esto, el feto adquiere blancura y se agiliza. Esa última frase, no me pregunte, por favor, porque no sé qué quiere decir. Eso lo dictaminaron los sabios. Y dice que no existe ninguna prohibición en lo referente a las relaciones íntimas durante todo el embarazo, aunque las mismas no provoquen fecundidad ni reporten provecho alguno para el feto. Como no es así, inclusive si se trata de un hombre sabio y piadoso, salvo que su esposa condescienda sincera y voluntariamente al deseo de su esposo. O sea, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Bueno, ONA, eso es lo que les dije hace un rato, ONA es la revisión que se hace en la mañana o en la tarde. Entonces, es duro decirlo, pero algunos esposos pretenden que tener relaciones sexuales con sus esposas en cada una, todos los días. Una en la mañana y una en la tarde. Mi Rabanit me decía, en primer lugar, que las relaciones íntimas se tienen en la noche a oscuras. Nada de luces, todo apagado y con snooze. Nada de escándalos, nada de gritos, nada de nada. O sea, con snooze. Entonces me decía, tiene que estar completamente desnuda, sí, pero que no se vea nada. Entonces, bueno, ok, ya yo me quedaba con eso. Y la onada del día, la onada en la mañana, ¿cómo se hace? Entonces ella me decía, tiene que estar, ojalá con esas cortinas que son oscuras, que no se vea nada, puertas cerradas, todo cerrado, y que sea oscuro totalmente, lo más oscuro que se pueda. Entonces, yo decía, bueno, wow, cada uno tiene sus costumbres, ¿verdad? Sin embargo, eso me llamó mucho la atención porque dice que al cumplirse el precepto de nada durante este periodo no debe temerse por el vano derramamiento del esperma. O sea, pues toda relación íntima y normal con la mujer, aunque ella ya está embarazada, sea mayor de edad o estéril, no es considerada como una transgresión, porque la transgresión es derramamiento del semen fuera del útero. Por eso es que, por ejemplo, cuando una mujer está en su periodo, no debería permitir que su esposo y en los 7 días de pureza, de los 7 días de espera, no debe permitir que su esposo la vea semivestida o desnuda o lo que sea, porque sus pensamientos van y es muy probable que él pueda tener alguna eyaculación. El daño tan grande de la eyaculación en un hombre que no eyacula dentro del útero de la mujer es tan grande que son millones. Y nosotras perdemos, la impureza de nosotros es un solo óvulo, ¿verdad? O 2, como les dije, pero sale en una menstruación. Pero los hombres, cuando tienen una eyaculación, salen millones de espermatozoides. Tanto uno como el otro son posibles almas. Entonces, tanto uno como el otro guardan pureza. Y entonces, al derramarse fuera, lo que causa es una gran impureza. El otro día también había leído, y eso, bueno, es un punto aparte, que cada derramamiento de semen que tiene tantos millones, lo que causa es que eso que queda fuera del útero, aun cuando la mujer después de la intimidad vaya al baño y orine y sale todo, pero ya entró en el útero, cumplió
sumisión, pero si sale fuera totalmente, todos esos millones de espermas son millones de almas que pudieron haber sido una de ellas. Entonces, los seres espirituales impuros los toman para sí, porque con eso crean más seres espirituales impuros que rodean nuestro mundo. Nosotros estamos en este momento con mucha impureza, por eso les decía que cuando la impureza que hay ahorita en el mundo, a veces cuando uno lee en el Talmud que habían tantos espíritus que atacaban a las personas y los veían y todo, y es increíble, por ejemplo, en el Tratado de Berajot, las cosas que se leen con respecto a los espíritus que pululaban en otras épocas. Ahora no tenemos nada, porque hemos llegado a un nivel de bajeza muy, muy grande. Entonces, más bien yo creo que asustamos a los espíritus, ¿verdad? De la bajeza que ha llegado a la humanidad en este momento. Siempre la humanidad siempre ha sido lo mismo, las perversiones siempre han sido las mismas, pero ahora las perversiones de nosotros están a un clic en el teléfono. Entonces, están a la vuelta de la esquina, están en todo lado. Entonces, para un hombre, esas eyaculaciones es terrible por el nivel de impureza que están trayendo al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso los hombres cuando tienen eyaculaciones de este tipo tienen que hacer tikkun haklalí. Esa corrección que hizo Rabbi Nachman de Breslov para combatir. Y después tengo un libro que se llama Kolbo Yeshuot, creo, lo tengo aquí, que es precisamente sobre eso. Y hay toda una oración grandísima para antes y después, y una súplica, y un llanto y todo pidiendo perdón por una eyaculación que fue fuera del útero. Porque es tal el nivel de impureza que trae al mundo que nadie se lo imagina. Y el problema es para el alma del hombre, cuando ya sale de su cuerpo y es llamado ante el tribunal rabínico, el alma del hombre sufre muchísimo por cada gota y gota y gota de esa impureza que derramó en vano. Entonces, nosotras tenemos que cuidar mucho, no solamente nuestra pureza, sino de no provocar que el esposo caiga en impureza, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue muy fuerte. Dice, aquí viene todo el estado de impureza después del parto, porque aquí viene como el distanciamiento anterior al parto y todo esto, pero ya sabemos cuando está en labor de parto una mujer, no es que va a estar con su esposo en ese momento teniendo dolores de parto, es imposible, ¿verdad? Dice, estado de impureza después del parto. Tras dar a luz, la mujer ingresa en un estado de impureza similar al estado de nidad, aunque durante el parto no se haya registrado pérdida de sangre. Debe purificarse tal como lo acostumbra a hacer una mujer en estado de nidad, teniendo en cuenta que hasta el momento de tomar su baño de inmersión transcurran al menos 14 días desde el alumbramiento. Después es conveniente y bueno retrasar el baño de inmersión algunos días para dar tiempo al cuerpo de curarse de sus heridas y fortificarse en el trabajo de parto, especialmente si fue necesaria una operación. Recuerden que aunque sea pureza espiritual, una mikve es una mikve que entramos todas las mujeres. Hay lugares que hay mikves en Mikvaot, mikve, que es una sola. Entonces, si es una sola mikve, a veces van los hombres los viernes en la tarde para entrar a la mikve antes de las festividades, o los viernes en la tarde para entrar a Shabbat purificado. Recuerden que la mikve es un precepto para la mujer, no para los hombres. Sin embargo, los hombres han querido pues tener mikve para hacer su inmersión en la mikve y purificarse también ellos. Pero la mitzvah la cumple es la mujer, ¿verdad? Entonces dice, ahorita contesto las preguntas, ya casi voy a terminar. Dice, después, ¿dónde dice? Bueno, entonces les decía que
que cuando uno entra en una piscina con una operación es muy peligroso. Lo mismo sucede con una MIGBE, que aunque es pura espiritualmente y mantenga un sistema de purificación total, constante, pero hay, a veces hay noches en que hay 3, 4, 5 mujeres y hasta más entrando en una MIGBE. No sabemos si alguna tiene alguna enfermedad o lo que sea, y una persona con puntos es muy peligroso que le entre alguna enfermedad, es muy débil como está. Entonces dice, especialmente si fue necesaria una operación que remató en puntos, ya que los mismos pueden abrirse nuevamente. Cuando la mujer se sienta lo suficientemente fuerte, entonces ha de tomar el baño de inmersión, hasta después de que ya esté bien, ¿verdad? Y voy a terminar con esto, con la bendición denominada Birkata Gomel. Dice que en tiempos del templo, una parturienta ofrecía un sacrificio de gracia, Corban Toda, que inclusive las personas cuando han hecho procesos de conversión, cuando se hacen los procesos de conversión, los hombres tienen que tener el Brit y la Mikve y un Corban Toda. Las mujeres tenemos que hacer Mikve y un Corban Toda. Como en este momento no hay el Bet HaMikdash, entonces cuando Mashiach venga, Bezrat Hashem, pronto en nuestros días, y cuando tengamos el tercer templo, Bezrat Hashem, pronto en nuestros días, entonces vamos a tener que ir al templo sagrado con el Corban Toda para dar las gracias por haber hecho el proceso de conversión. Las personas que han hecho proceso de conversión todavía falta un requisito para estar completas, digamos, de acuerdo con la Torah. Entonces dice, en nuestros días destruido el templo, la parturienta o la que ha sufrido un aborto debe pronunciar la bendición denominada Birkota Gomel, pero solo después de que han transcurrido los peligros que entraña el parto. Como dice, como tiene que agradecerse en público, tal como está escrito, agradeceré a Hashem con todo el corazón, en el secreto de los justos y congregados, la parturienta pronunciará Birkota Gomel ante 10 hombres, ¿verdad? Aunque es obligatorio, o sea, ante un minyan. Aunque es obligatorio pronunciar tal bendición en público, se impone preservar los límites del recato. Por lo tanto, habrá de pronunciarla durante 10 personas conocidas en un sitio apartado y calladamente. Y quienes la escuchan responderán amén. Y quien te otorgó todo lo bueno, él te otorgue siempre todo lo bueno y ella volverá a responder amén. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Me levantó la mano Elizabeth. Y voy a buscar aquí un momentito. Ay, estaba buscando mi teléfono un momentito. Vamos a ver. Dice... ok, si por así se puede hacer mikve en la playa, pero tiene que ir ya anocheciendo, tiene que ir con el esposo y para que le supervise la mikve, porque tiene que hacer la braja, ¿verdad? Y tiene que hacer 3 inmersiones y entrar completamente, o sea, pegar un salto y meterse toda completamente hasta el pelo. No tiene que tener nada, tiene que llegar bañada de previo para quitarse todas las impurezas, no puede haber, ya sabemos, tierra en las uñas, los dientes limpios. El esposo tendría que revisar de previo si tiene pelo largo, que si tiene cabellos en la espalda, usted puede revisar al frente. Todo lo que es la limpieza, nada de esmalte de uñas, todo lo que significa eso, entonces va y entra al mar con una toalla y cuando ya está suficientemente adentro, con el esposo o con otra mujer que la supervise, entonces puede hacer las inmersiones, pero ya cuando está bastante oscurito, ¿verdad? No completamente oscuro, que no se vea nada. Y tiene que ser en un lugar aislado, porque no va a ser que va a ser la mikve y va a haber gente viéndola, ¿verdad? Ok, aquí me dice, Elizabeth, en el caso que la mujer esté en edad, entiendo que no puede haber contacto entre ella y su esposo. ¿Puede el esposo, por ejemplo, tener el detalle de servir alimento a su esposa o ayudar con quehaceres si así se le hace hacerlo bajo el mismo principio que no contacto directo? Muchas gracias. Sí, si él quiere hacer la comida y preparar las cosas y servir a su esposa, pero no puede dárselo en la mano. No puede darle, o sea, no puede llegar y decirle,
te preparé esto y usted recoge el plato, no. Él lo tiene que poner en la mesa, si así lo desea, y preparar sus alimentos, si así lo desea, no es necesario, si eso está bien, lo puede hacer, y si es necesario, lo puede hacer, o cualquiera que los dos prepare, porque en realidad no es que la mujer sea la que siempre tenga que estar preparando los alimentos, también tendría que ser sus esposos, ayudarlas en todo, sobre todo cuando se tienen bebés, cuando se tienen niños pequeñitos, y más si se tienen 2 o más niños y están pequeños, el esposo también tiene que colaborar en las cosas de la casa. Entonces, si la mujer o está enferma o lo que sea, pues se tiene que hacer la comida, pues si le lleva la comida, pero se la pone en la mesa para que ella la coja de la mesa y coma. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Pueden abrir sus micrófonos. A ver. Bueno, yo creo que este libro tiene muchísimas más cosas, pero vamos a parar aquí. Hay preparativos para las relaciones íntimas. ¿Dónde está ya la contesté? Así por allá ya le contesté la pregunta de la playa. Fue la primera que contesté. Aquí hay algo que me hizo mucha gracia, no una gracia, sino que dice que así como todo varón está obligado a cumplir el precepto de Aná, o sea, ordenado por la Torá, porque es ordenado por la Torá. De igual modo debe complacer a su esposa durante este acto, o sea, cuando las mujeres se casan, tienen en su ketubá que el esposo tiene que cumplir con varias cosas, ¿verdad? Con la comida, con la ropa, con su techo, un lugar donde vivir y tiene que complacerla sexualmente. O sea, que sí o sí tienen que exigir a sus esposos que las complazcan. No es que no, es sí o sí. Es de la Torá y ellos lo firmaron y es lo que está escrito en la Ketubá. Entonces, dice aquí, enseñaron nuestros sabios, ¿qué deberá hacer un hombre para tener hijos ricos? Hay quien dice, en lugar de hijos ricos, que para el mundo en el que vivimos la gente como que quisiera que sus hijos fueran ricos, ¿verdad? Cuando en realidad hay que pedir otras cosas más importantes. Pero, ¿qué deberá hacer un hombre también? En muchos casos dice, para que sean varones. Dice, y merecer que gocen de larga vida. Hará la voluntad de los cielos y la voluntad de su mujer. Eso me hizo mucha gracia. Esta es la voluntad de los cielos, repartir su dinero entre los pobres, etc. Y acerca de la voluntad de su mujer, Rabbi Eliezer apunta, ha de seducirla durante la relación íntima. Rabbi Yehuda dice, ha de alegrarla durante la relación íntima. Como está dicho, quien guarda un precepto no sabrá de nada malo. Entonces hay que decir eso a los esposos, ¿verdad? Dígame, Maribel, ¿cuál es su pregunta? Rabanit, una consulta. Es que esto de la nidad solo funciona cuando la persona es casada. Lo que dice de que no puede servirle al esposo y eso, o funciona también con otro varón. No, digamos, a los hijos usted le puede servir la comida, no hay ningún problema, es con el esposo, es para la relación, es por el esposo. Sí, veo que Cindy me pone que el rezo que se hace antes de ingresar la mujer, dice, el rezo que se hace antes de ingresar a la mikve es la misma para judías como para las que aún están en proceso de conversión. Las mujeres en proceso de conversión no tienen que hacer mikve. Hasta después de que se convierten, entonces tienen que cumplir con estas leyes de Taharat HaMishpaha, con las leyes de pureza familiar. Antes que eso no tienen que meterse a mikve ni nada. O sea, solamente para las mujeres judías. Ya una vez que pasan el proceso, entonces ya ahí sí tienen que cumplir con todo, ¿verdad? Tenemos las 3 importantes que son, como lo pregunté al inicio y que me contestaron varias,
el encendido de las velas de Shabbat, hacer Afrashat Halá, que Afrashat Halá como mínimo tiene que ser una vez al año antes de Yom Kippur, como mínimo. Si durante todo el año no hicieron una, por lo menos una vez al año antes de Yom Kippur, tienen que hacerla. Perdón, sí, antes de Rosh Hashanah, no antes de Yom Kippur, antes de Rosh Hashanah hay que hacerla. Y las leyes de pureza familiar. Dice Esther, y muy bonita pregunta, ¿por qué en el judaísmo piden más por hijos varones? Se piden más por hijos varones porque son los que en primer lugar perpetúan la Torá. Y ojo que hay algo muy interesante, ya nos quedan 2 minutos para terminar, es esta pregunta. Ojo que la educación en Torá se tiene que dar a las niñas para que formen, porque las niñas, las mujeres, las jóvenes, las mujeres adultas son las que van a formar los hogares. La educación de los niños, por lo general, está en las madres. Las madres son las que están más esmeradas. Sin embargo, la educación de la Torá es obligación del padre. Los padres buscan tener hijos no solamente porque son los que hacen minyan, los que perpetúan sus apellidos, los que están dedicados a estudiar la Torá. Pero en el caso de las niñas son más importantes, también tan importantes, porque son las que por lo general también más ayudan a las... Un rabino que tenía puras mujeres, le dijeron, pero usted tiene puras mujeres, sí, pero de ella estoy seguro de que me van a descender un montón de niños más, un montón de niños que van a ser varones, ellas van a tener hijos, no todas van a tener solamente hijas, y son las que nos cuidan, y son las que siempre las niñas van a estar como detrás de sus padres, y siempre llegan a su casa detrás de sus hogares. Entonces, las niñas son las que por lo general con el papá y con las mamás son más cercanas. Traen a sus esposos hacia sus familias, ¿verdad? Entonces, los hombres tratan de tener hijos para perpetuar la Torá. Ya nos queda 1 minuto nada más despedirme y darles las gracias. Sí, muchísimas gracias y bueno, en otra ocasión nos veremos. Muchas gracias.